Bienvenidos a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta. En esta ocasión vamos hasta Brasil. En Sao Paulo se erige el único edificio que se ha levantado como lugar de memoria de quienes padecieron la dictadura hace 60 años. Un lugar que sirvió de punto de torturas contra la disidencia. Al contrario que en Argentina o Chile, Brasil no ha condenado a sus torturadores. Unas 20.000 personas fueron arrestadas entre los años 1964 y 1985, entre ellas la expresidenta Dilma Rousseff, la primera mandataria del país en crear una comisión de la verdad en el año 2012. Un trabajo que se ve entorpecido por la ley de amnistía del año 1979. En medio de las tensiones políticas entre el gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva y la extrema derecha junto a las fuerzas militares, el Ejecutivo decidió eliminar los homenajes. Una decepción para las víctimas. São Paulo, la megalópolis brasileña que hoy es la capital económica de América Latina, fue hace 60 años el epicentro de los abusos cometidos durante la dictadura militar. En medio de los rascacielos, sobrevive este edificio donde fueron torturados al menos 6.700 presos políticos. De ellos, 50 murieron entre estas paredes. El 31 de marzo, cientos de personas se concentraron en este lugar. Esquecer nunca, lembrar siempre. Con un único objetivo, 60 años después, es preciso no olvidar los horrores de los años de plomo. Presidente Lula, o Estado nos debe isso para todas as cidadãs e cidadãos brasileiros. Nós merecemos que o governo se posicione. Este año los manifestantes están enojados con Lula porque canceló los homenajes oficiales del gobierno. La razón es calmar las tensiones con las Fuerzas Armadas y la extrema derecha de Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado poco después de la investidura de Lula. Es una decepción para Guida Amaral, quien fue detenida y torturada cuando tenía 18 años. Aunque voté por Lula, no voy a acatar todo lo que él ordene. No sé por qué decidió eso, pero el resultado bastante increíble es que encendió un fuego en todos nosotros. Esta es probablemente la manifestación más grande de los últimos años porque todos desobedecieron. Todos los que pasamos por eso, muchas cabezas blancas desobedecieron. La gran mayoría de los participantes de esta marcha son sobrevivientes de la dictadura. ¡Dictadura nunca más! Muchos son exiliados políticos que regresaron a Brasil durante la transición democrática, como Maurice Politi, encarcelado al inicio de la dictadura. Se dedica en su jubilación a velar por la memoria de ese oscuro periodo. Si no miras a tu pasado, corres el riesgo de repetirlo. Nuestra organización cree que debemos conocer bien nuestro pasado para comprender el presente, porque la impunidad del pasado es el motor de la impunidad del presente. A diferencia de Chile o Argentina, Brasil es el único país de América Latina que no ha condenado a sus torturadores. Años de dictadura pasaron en silencio. El único símbolo de esta dolorosa historia que está abierto al público es este edificio en el corazón de São Paulo. Es el único lugar dedicado a preservar la memoria de la represión. En el pasado fue una cárcel. Maurice tiene recuerdos muy vívidos de aquello. Este espacio estaba dividido en dos y había 4 celdas que vamos a visitar. El espacio de la celda solitaria fue destruido. En 1970, cuando todavía era un joven estudiante, hacía campaña para la organización opositora Acción de Liberación Nacional. Fue encarcelado durante 4 años. Solo pasó un mes aquí, pero recuerda cada momento y cada sonido. El ruido más perturbador era este. Cuando escuchábamos eso, sabíamos que se estaba abriendo la puerta para que uno de nosotros subiera para ser interrogado y torturado. Su nombre quedará grabado para siempre en esas paredes con el de otros prisioneros. Hay una lista de mujeres que estuvieron presas aquí como Dilma, que fue la presidenta de Brasil. Al igual que la expresidenta Dilma Rousseff, unas 20.000 personas fueron arrestadas entre 1964
y 1985. Son miles de historias que este activista busca a toda costa transmitir a las nuevas generaciones. Cada mes organiza una visita guiada al Doikodi, un centro clandestino de tortura que sirvió de modelo en todo el país. Esta era la sala más grande, donde estaba el Pau de Arará. Era un instrumento de tortura muy extendido en la época, utilizado contra disidentes e indígenas. Esta es la única grabación que se conserva durante un desfile militar. A medida que estábamos colgados y atados, siempre desnudos, hombres y mujeres, hay que recordar eso, la cabeza se iba hacia atrás. ¿Y qué pasaba? Las partes íntimas quedaban más expuestas a las descargas eléctricas, así que fue verdaderamente un suplicio difícil de aguantar. Estos recuerdos no están recogidos en los libros de historia. Estos jóvenes brasileños los están escuchando por primera vez. Los combatientes de la resistencia descubrieron que el teniente coronel Ustra vivía en un edificio de un barrio no muy lejano, que estaba reservado a militares. Alguien dijo, vamos a tirar una bomba ahí. Se asustó y se instaló aquí. Leemos la historia en los libros, pero no tenemos los detalles. No tenemos mucha conexión, parece una cosa distante que ya pasó. Pero el régimen militar cumplió 60 años. Dejó muchos supervivientes que todavía están aquí y pueden contarnos sus historias. Todavía tenemos el privilegio de escuchar a testigos que pueden contarnos esta historia. Para mí, es muy importante. Transmitir su experiencia es un deber necesario y gratificante para estos sobrevivientes. Guida también participa en la visita de ese día. Yo pensaba así, si yo no aguentar, yo nunca más voy a conseguir mirar al espejo. Desde su regreso del exilio político en Francia hace más de 40 años, todavía espera una reparación por parte del Estado. Existen 3 tipos de reparaciones: la reparación psicológica, la reparación financiera y la reparación moral. La reparación financiera ya la recibí. Bueno, es una obligación del Estado. La reparación psicológica es muy importante. Durante 2 años fui atendida por psicólogos en una clínica pagada por el Estado. Y por último está la reparación moral, que todavía no he tenido. Y es la más importante. Que el Estado se disculpe formalmente. Gracias. No fue hasta 2012 que el gobierno de Dilma Rousseff entonó el mea culpa y creó la Comisión de la Verdad. Entre los miembros encargados de investigar los crímenes cometidos durante la dictadura estaba este abogado especializado en derecho penal, que escuchó cientos de testimonios y recopiló muchas otras pruebas. Las muertes no se produjeron porque algunos torturadores lo decidieron por su propia voluntad. Por un impulso repentino o porque odiaran a su víctima. No. Estamos convencidos, y así quedó escrito en nuestro informe, que la tortura era una política de Estado. En 1979 se aprobó una ley de amnistía que perdonó todos los crímenes políticos, tanto de las víctimas como de sus verdugos. A pesar de las recomendaciones de esta comisión, la Corte Suprema se negó a volver atrás. La propia Dilma Rousseff podría haber hecho más, pero sufrió una destitución. Después tuvimos a Michel Temer, que era un colega de la facultad, pero es un hombre conservador y que no quería abordar este tema. Y luego llegó al poder este ser que considero una mancha en nuestra historia, la persona más execrable del mundo, que es Bolsonaro. Con la llegada de Bolsonaro al poder en 2019, todas las investigaciones vinculadas a la dictadura militar quedaron en segundo plano, como la de Edson Teles, jefe del Centro de Arqueología Forense de la Universidad Federal de São Paulo. Aquí tenemos 1049 cajas que corresponden a 1049 bolsas de huesos sacados de la fosa. Todos esos huesos, cuidadosamente conservados aquí,
Proceden de una fosa común descubierta en 1990 en un cementerio a las afueras de São Paulo. Es el más grande jamás encontrado. Colocamos a cada individuo en estas mesas. Y procuro identificar altura. Intentamos identificar la altura, el sexo y la edad para ver si corresponden al perfil de uno de los 42 desaparecidos que están siendo buscados. A gente separa algunos remanescentes óseos, dos cuales nós vamos. A continuación, elegimos los huesos de los que extraeremos fragmentos para recoger el ADN. Coleta do DNA desse osso. Hasta el momento solo ha identificado a 2 víctimas. Para Edson es una lucha existencial. Hijo de disidentes torturados en el Doicodi, su familia es la única que ha obtenido una condena moral del director del centro de detención, el coronel Brilhante Ustra. Cuando vio a Bolsonaro ensalzar al torturador de sus padres como héroe de la patria, fue un horror. Primero, tuve un miedo terrible porque incluso antes de que él ganara las elecciones, ele já tinha feito ameaças, né? Ahí había hecho amenazas y mi familia también las recibió. Nominalmente, porque su bando tiene su propia versión de la historia que niega la realidad de los hechos. Un coronel del ejército vino aquí, vio todo lo que estás viendo y hasta me dijo: considérate afortunado de tener poco trabajo porque no matamos a muchos. Si hubiéramos matado más, tendrías mucho más trabajo. es una glorificación del pasado que contamina a una gran parte de los aliados del expresidente. Inhabilitado políticamente, Bolsonaro viaja por el país para hacer campaña junto a otros candidatos de su partido en las elecciones locales. Como ese día en los suburbios de Río de Janeiro, nostálgicos de la dictadura militar, muchos de sus seguidores niegan incluso su propia existencia. Não foi não, senhora. Não foi ditadura não, foi ordem e progresso. Está na bandeira. Aqui, ó. Ordem y progreso. Durante sus 4 años en el cargo, el ex capitano de reserva nombró a numerosos soldados en su gobierno. También rindió homenajes periódicos a las Fuerzas Armadas. Ana Penido es politóloga y especialista en temas relacionados con la defensa. Le pedimos que analice nuestros archivos filmados con simpatizantes de Bolsonaro hasta la elección de Lula. No Brasil não vai ter comunismo aqui, não vai ter comunismo aqui. Y de la invasión de Brasilia el 8 de enero de 2023. Los valores son los mismos, aunque la realidad es completamente diferente. Es la idea de defender las buenas costumbres, la familia tradicional. Vimos multitudes marchando por estos valores en todo Brasil en 1964, así como recientemente vimos de nuevo multitudes reivindicando esos mismos valores. La idea ha sido adaptada, pero sigue siendo la misma amenaza comunista que funciona, de un enemigo interno. La gran pregunta es, ¿por qué el pueblo brasileño ama tanto a los militares? Porque las Fuerzas Armadas nunca han sido utilizadas para defender el país de una amenaza exterior. Siempre ha sido empleado para otro tipo de misiones, llevar agua a comunidades remotas, vacunas, urnas y también un candidato a la presidencia. Así que, en cierto sentido, era predecible que los militares quisieran regresar a la escena política y obtener alguna forma de poder. La justicia brasileña reveló recientemente la participación de altos funcionarios cercanos a Bolsonaro en el intento de golpe. Sin embargo, la izquierda intenta poner paños calientes. La izquierda brasileña siempre ha tenido una relación conflictiva con los militares, a los que intenta no incomodar. El día después del aniversario del golpe militar, en la agenda de Lula solo hubo un acto de afiliación de una ministra a su partido. El nazismo y el fascismo han regresado con tal fuerza que debemos prepararnos. ¿Y prepararnos para qué? Prepararnos para garantizar la supervivencia de la democracia. En el palco, una vaga alusión a los recientes tumultos. Entre los bastidores, para los altos cuadros del partido la razón es simple: la extrema derecha siempre es una amenaza.
No estamos en una posición de fuerza en el Congreso. Si intentásemos desafiar a la oposición, es posible que en una especie de revancha traten de derrocarnos o hacer algo peor. Sabemos que tenemos que ir con calma para deconstruir su discurso y reducir en la medida de lo posible los riesgos de un golpe de Estado y el regreso de la política fascista al poder en Brasil. En abril, por primera vez desde la restauración de la democracia, el Ministerio de Derechos Humanos reconoció públicamente las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas durante la dictadura que mató a más de 8.000 indígenas. Es la primera reparación colectiva que abre el camino para muchas otras, para que Brasil nunca más olvide su pasado. Gracias por acompañarnos en esta edición de Boleto de Vuelta desde Brasil. Viajamos hasta Sao Paulo 60 años después de la dictadura en el país. Y ya saben que para ver tanto este como anteriores episodios de Boleto de Vuelta pueden entrar en nuestro sitio web france24.com. Gracias por acompañarnos.